Bien, vamos a dar inicio a este mensaje, esta palabra. En este mes estamos hablando acerca de la Biblia, ¿cierto? ¿Este es el mes de qué? ¿Cierto? De la palabra. Entonces, para comenzar, yo quisiera saber si aquí hay alguien, un valiente, que se atreva a pararse aquí, o aquí, y decir en orden los libros de la Biblia. En orden los libros de la Biblia. ¿Quién se atreve? Nos va a tocar, como dijo mi esposita hace 8 días, volver a la escuela 1, CEFI 1. Esa es tarea de aprendernos en la CEFI 1, ¿cierto? ¿Cierto? En orden los libros de la Biblia. ¿Quién? El payón. ¿Hermana Anita lo sabe? Los 66, sí. ¿No? ¿Quién más? ¿Quién se atreve a hacer algo? Los chicos. Ellos se aprendieron una canción. Así sea por lo... Davidcito, dale. Hasta donde puedas. Hasta donde puedas. Dale. David. Hasta donde puedas. Dale. No, pero aquí. A ver. Hasta donde puedas, no importa. Gracias. Bien, un aplauso para David. ¿Quién más? ¿Quién se atreve? ¿No? ¿Nadie más se atrevió? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. Le voy a dar la chocolatina a David porque se atrevió, fue valiente. Se atrevió, le tocó. Hay una canción que nos aprendemos y que ellos habían aprendido, que era algo así: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Jeremías, Isaías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Zacarías, Nehemías, Ageo. Entonces vamos a enviar la canción a Cielos Abiertos para que nos aprendamos el orden de los libros de la Biblia, ¿cierto? Para que no los aprendamos. Este es el mes de la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de eso mismo, de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, de un tema muy hermoso. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben quién escribió el libro de Santiago? El hermano. ¿Y quién fue? Pues Santiago, ¿cierto? ¿Y quién era el hermano? ¿Y quién era Santiago? Era un hermano de Jesús. Es decir, ¿Jesús tenía hermanos? Sí, tenía hermanos, ¿cierto? Y Santiago escribió esta carta. Y él hace referencia aquí cuando habla de hacedores de la palabra en capítulo 1, versículo 19, hace referencia también a su caminar con Jesús, y vamos a ver más adelante por qué. Bien, nosotros hablamos no hace mucho que las evidencias de un cristiano verdadero no es venir a la iglesia. ¿Se acuerdan? Que las evidencias de un cristiano verdadero no es que seamos bautizados, que la evidencia de ser un cristiano verdadero no es que crezcamos
en una iglesia. Que las evidencias de un cristiano verdadero no es leer la Biblia de vez en cuando, sino hablamos que la evidencia de un verdadero cristiano es una vida transformada. Esa es la evidencia de un cristiano verdadero, que dejó su viejo hombre y ahora es vestido con uno nuevo. Su vida ha sido transformada. La evidencia de un cristiano verdadero es un deseo por ser santos. La evidencia de un cristiano verdadero es que aborrece el pecado, aún el pecado que hay en él mismo. Como cuando Pablo dijo, pobre de mí, algo así, ¿quién me librare de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Aborrece ¿qué? El pecado. Y lo aborrece tanto que no lo quiere tolerar en su propia vida, ni en su casa. ¿Cierto? Esa es la evidencia de ¿qué? De un cristiano verdadero. Y aquí vamos a mirar todos juntos Santiago capítulo 1, vamos a mirar hasta el versículo 25. Entonces, acordémonos, es posible creer la palabra y no ser salvos. Es posible ser creyentes de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Yo la puedo creer, muchos la creemos, pero otra cosa es creerla y otra cosa es practicarla. Vamos a mirar qué dice Santiago 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí vamos a ver. Para comenzar, vamos a mirar el versículo 18, un antecito. El 18 dice, Él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo primero que dice Santiago es que la palabra de Dios tiene poder de hacer vivir lo que está muerto. La palabra de Dios tiene poder para hacernos nacer de nuevo. Por eso dice, Él de su voluntad, o sea, en la voluntad del Señor estaba el hacernos nacer por medio de la palabra. Ser transformados, ser nuevas criaturas, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Y vamos a mirar, por ejemplo, un versículo, si fue que lo apunté en algún lado, para confirmar esto. Ya en 2 horitas lo encuentro. Bueno. Miren Santiago. Santiago no. Romanos 5:10, sí lo tenía, Romanos 5:10. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos en enemistad con Dios. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos busca Él es el que nos busca para reconciliarnos. Pero ¿cómo nosotros, o sea, qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que nosotros, que Él nos hace, vaya otra vez a Santiago, no pierda Santiago, dice, Él nos hizo nacer. Aquí no dice, yo nací, sino Él me hizo nacer, fue de su voluntad, la voluntad de Dios. Tú no lo buscaste, la palabra de Dios dice que Él fue y te buscó a ti. Él fue y te buscó a ti. ¿Cuándo? Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, Él por medio de la palabra te da una nueva vida. Por eso es que Romanos dice que nosotros estábamos en enemistad con Dios y en ese momento Dios nos busca y nos hace ¿qué? Nacer de nuevo. La palabra de Dios dice también que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe es un don ¿de quién? De Dios, no está en ti mismo, sino que viene ¿de quién? De Dios. Pero viene por el oír, la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos nacidos de Dios por medio de la palabra. Amén. Porque dice acá, dice por la palabra de Dios que vive. Es decir, la palabra de Dios está viva. Por eso tiene poder sobre tu vida. No es un poco de letras, está viva. Y es la que nos transforma realmente. Es la palabra. Amén. Pero sigue diciendo Santiago en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Dice aquí, ¿cierto? Todo hombre sea pronto para oír. Los buenos aprendices escuchan la palabra. Yo no sé de los que están acá de todo lo que he hablado, ¿cuántos de ustedes han retenido lo que he hablado? Sí han escuchado lo que yo he dicho. Aquí lo que dice Santiago es que los buenos aprendices son aquellos que escuchan, que están atentos, son prontos para oír y tardos para hablar. ¿Para qué? Para hablar. Se dedican ¿a qué? A oír la palabra, a conocerla y a entenderla. Esta semana hablaba con Dailin, ella está viviendo en Estados Unidos y ella algunas veces les ha dictado clases de manera virtual en la escuela CEFI. Sí, Anoche les dictó clase. Y esta semana hablábamos y ella me decía, tenemos dificultad porque ya fuimos a una iglesia pero nos queda muy lejos, a 2 horas y no tenemos carro. Y estamos buscando y estoy muy preocupada, me siento mal, decía ella, me siento triste porque no me estoy congregando y se veía en una angustia y dice, he llorado al Señor, ya me dieron un lugar y estoy mirando porque donde ellos están, cerca donde ellos están en Florida y cerca no hay una iglesia y se les ha dificultado porque ellos no tienen vehículo. Allá en Estados Unidos es muy necesario un carro. Amén, amén. A esa hermana Carita ya sabe ayudarles a orar por eso. Y entonces ella en un afán y me dice, Paz, ¿por qué no me envías algo? Es que yo no quiero buscar en internet algo que de pronto no sea. ¿Cómo me puedo yo estudiar aquí con Tomás la palabra? Envíame. Y así me ha tenido todo este tiempo y esto sí servirá y esto sí, yo estoy buscando. Es que yo me siento todos los días y tomo mi agenda y escucho y escribo, ¿cierto? Porque hay hambre y sed de la palabra. Se dedica ¿a qué? A escuchar la palabra, a escuchar ¿qué? La palabra. Ellos fueron bautizados aquí hace como 2 años y en tan poco tiempo ellos se han dedicado ¿a qué? A escuchar
la palabra. Entonces, concentrarnos, aprender, mirarla y aprender cómo puedo yo aplicarla a mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo aplicarla a mi vida, cierto? Porque nosotros muchas veces condenamos o señalamos a otros porque no practican la palabra, pero no nos miramos a nosotros mismos. Nosotros debiéramos amar el estar frente a su palabra porque somos ¿qué? Confrontados por medio de la palabra. Entonces, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cierto? A veces estamos escuchando la palabra, pero ya estamos pensando en lo que nosotros queremos decir o en lo que nosotros queremos argumentar. No estamos siendo buenos ¿qué? Aprendices. Nos aventuramos a hablar. ¿Sí? Pero es que yo lo entiendo así, pero es que yo creo que es así y hablamos, ¿cierto? Nos aventuramos a hablar, a señalar, a mirar la palabra y pensando en otro y señalando el pecado del otro. ¿Cierto? Dice que nosotros debamos ser tardos ¿en qué? En hablar. Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta que nosotros la embarremos, ¿cierto? Entonces que mejor podamos estar muy atentos, muy atentos. Mire que nosotros como cristianos hemos sido llamados a vivir una vida distinta, diferente a la de todos los demás. Y nosotros anhelamos serlo, pero lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar, ser buenos estudiantes. ¿Por qué mi esposito dice que leamos la Biblia? Porque eso es ser un buen estudiante. Que leamos y leamos y leamos y leamos porque necesitamos ser estudiantes. Es verdad. Nosotros necesitamos vivirla y aplicarla, pero si no la entendemos, si no la leemos, pues va a ser algo difícil. Aquí dice, tardo para hablar, pero Santiago también dice, tardo ¿para qué? Para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, aquello que nosotros pensamos cuando estamos airados, no agrada a Dios. Aquello que nosotros hablamos cuando estamos airados no le agrada a Dios. Aquello que nosotros planeamos cuando estamos airados no le agrada a Dios. Porque planeamos mal. Uy, es que cuando lo tenga cerquita, ya sé qué voy a hacer. Voy a decirle esto, voy a hacer aquello. Por aquí voy a hacer esta llamada. Voy a hacer porque no me la volví a hacer. Cuando nosotros planeamos y hacemos todas estas cosas de esta manera, no estamos complaciendo, no estamos agradando a Dios. Debemos ser lentos para airarnos. Por eso el Señor es lento para la ira. Dice, el mismo Señor Jesucristo es lento para la ira. De hecho, en la ira, cuando hay ira, la ira es contraria al amor. Porque la ira es el resultado de un corazón resentido. ¿Sí? Y en eso no obra el amor. Y dice 1 Corintios 13 que el amor no se irrita. ¿Cierto? No se enoja, ¿cierto? Sí, pues es verdad, nosotros nos enojamos, ¿cierto? Porque no somos de palo, no, ni de piedra, ¿sí? Nos la sacan. Pero cuando almacenamos ya ese rencor, ya mi corazón no solo está enojado, sino que guarda rencor, entonces exploto ¿en qué? En ira. En ira. Y cuando estamos airados, ¿podremos estar atentos a lo que Dios tiene para decirnos? ¿Usted ha estado airado y se sienta a leer la palabra y dice, gracias Dios por tu palabra? Difícil. Usted está pensando es como, mejor dicho, se saca la puntillita, la espinita, ¿cierto? Entonces,
Sigue diciendo, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, la palabra de Dios debemos recibirla como con mansedumbre, con humildad. Eso es, con humildad. ¿Por qué? Dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia. Cuando nosotros recibimos la palabra con humildad o con mansedumbre, esto obra para nuestra santificación. ¿Sí? Es decir, la humildad es la base de toda virtud. Cuando usted es humilde, usted crece en santidad. Cuando usted es humilde, usted escucha la palabra, usted mira la palabra y usted dice, oh, ese soy yo. Estoy mal. Y no puedo seguir así. Esa es la persona que con humildad recibe la palabra, ¿cierto? ¿Cuál es lo contrario a la humildad? Orgullo, ¿cierto? ¿Cierto? La palabra orgullosa, la persona orgullosa oye la palabra, pero no la recibe. La oye, sí, no la recibe. No la recibe. ¿Cierto? La persona orgullosa se enoja a veces con las escrituras, ¿cierto? O dice, eso no puede ser. Sí, o sea, dice, yo no, eso no puedo. ¿Y qué hace a veces esa persona? Reinterpreta la palabra, la reinterpreta para su conveniencia, ¿cierto? Una persona orgullosa dice, no, pastor, yo no lo entiendo así, ¿cierto? Una persona orgullosa dice, yo no necesito un maestro, yo tengo el mismo Espíritu Santo que tiene ese hombre. Una persona orgullosa dice, yo no necesito la iglesia, yo me la resuelvo con Dios solo, a solas, ¿cierto? Una persona orgullosa no recibe la palabra con humildad, ¿cierto? Pero cuando nosotros recibimos la palabra con humildad, entendemos. Mire, una persona que es humilde es una persona que crece en ¿cómo se llama eso? En sujeción a las autoridades, ¿sí? Es una persona que aprende bien de sujeción. ¿Por qué creen ustedes? Porque es una persona que escucha, que atiende, que sigue la instrucción, ¿cierto? Que obedece, ¿sí? Que se revela y dice, no, yo no lo entiendo así, a mí eso no me parece, yo no estoy de acuerdo con esto. Una persona que no recibe la palabra con mansedumbre son personas que vienen a la iglesia y no reciben la palabra, sino vienen a ver cómo falló el del sonido, porque el chico se subió hacia el altar, porque el chico habló así, porque el pastor dijo esto, esto no es tan... Eso no es tan bueno, que viene como a qué? A criticar, a examinar. ¿Esa persona está recibiendo la palabra con mansedumbre? No, no la está recibiendo con mansedumbre. Sigue diciendo, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de verdad. Miren que un señor, él se llama Baruch Korman, dice que la palabra desechar significa dejar a un lado. Desechando toda malicia significa deshacerse de algo. Hay cosas en nuestras vidas que no contribuyen a que nosotros tengamos un testimonio que agrade a Dios. Entonces, ¿qué significa desechar, dejar toda la inmundicia o toda la abundancia de maldad? Significa
que yo no estoy viviendo, o la persona que decide no desechar la maldad, significa que no estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Significa que estoy haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, así de sencillo. Porque es que a veces pensamos que esa maldad de inmundicia está hablando allá, no sé, de los asesinos, y no, es cuando yo hago cualquier cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, eso ya es maldad. Cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios, eso ya es maldad. Entonces, hasta aquí quiero que comprendamos dos cosas. Primero, y es que la evidencia de una vida cristiana es una vida transformada, ¿cierto? Pero sin obediencia no hay transformación. Para que nuestras vidas sean transformadas necesitamos aprender a ser obedientes, ¿cierto? Recibir la palabra con humildad. Dice acá versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay un señor que se llama Miguel Núñez y él dice esta frase: la palabra escuchada que no es vivida solo es información. La palabra escuchada que no es vivida solo es información. Es decir, solo estamos recibiendo información, nada más. Y también aquí dice Santiago, aquí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y termina diciendo ese versículo, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dice Santiago? Que aquel que recibe la palabra solo la escucha y no la oye, no es que lo estén engañando, es que él se está engañando a sí mismo. ¿Se está qué? Engañando a sí mismo. Entonces aquí habla de dos tipos de personas: los oidores y los hacedores, ¿cierto? Los oidores. Entonces ahí está, volvemos al mismo ejemplo. Ambos van a la iglesia, ambos leen la palabra, ambos dicen hermano, Dios le bendiga, ambos alzan las manos para alabar al Señor, ¿cierto? Pero cuando va a mirar la vida de esos dos tipos de personas, hay uno que no concuerda mucho por su forma como habla a sus hijos, cómo trata a su familia, cómo se relaciona en su trabajo, cómo trabaja, cómo estudia, y ahí entonces ya hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, la obediencia realmente es la que hace la diferencia entre esos dos tipos de personas. Es la obediencia la que hace la diferencia, ¿cierto? Mientras que la otra persona que hace, él oye, medita la palabra, entiende eso, cómo implica, qué tiene que ver con su vida, y finalmente dice, yo no puedo seguir así. No puedo seguir así. Entonces, Santiago sigue diciendo en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, el que mira la palabra, el que solamente es oidor de la palabra, dice que él se mira al espejo, ¿cierto?
y nos miramos de pronto nosotros al espejo y vemos que estamos algo despeinados, ¿cierto? Que no nos quitamos las picas de los ojos, que no sé, que tenemos la camisa sin planchar y nos dejamos de mirar al espejo y nos vamos. ¿Y qué pasó? Se me olvidó. Que estaba pichoso, dice la hermana Carmencita, ¿cierto? Se le olvidó, se fue, ¿cierto? Esa persona, ¿cierto? Dice, mire lo que sigue diciendo el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella no siendo oidor o olvidadizo. O sea que esa persona que se miró al espejo, vio que estaba bien desaliñado y se fue y no hizo nada, ¿es un qué? Oidor olvidadizo. Cuando usted se mira la palabra, usted se mira al espejo, que es la palabra de Dios, ella le muestra al detalle, si usted es atento, como dice acá, si usted mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, usted va a poder ver los más mínimos detalles de su apariencia, de su corazón, de su mente. Porque la Biblia, dice la palabra de Dios, que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, el alma, el espíritu y discierne los pensamientos. Entonces cuando usted la mira así perfectamente, ella en ese momento, esa espada está atravesando su alma y le está mostrando esas pichitas, le está mostrando, pero lo que hay en su corazón. Le está mostrando y uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Te necesito. Eso hace que nosotros seamos dependientes del Señor todos los días, mis hermanos. Por eso es que la palabra hay que leerla ¿cuándo? Todos los días, porque cuando somos confrontados con la palabra de Dios y nos miramos a ese espejo y a veces nos vemos tan mal, tan viles frente a la santidad de Dios, porque es que la perfecta ley, que es la palabra de Dios, refleja su carácter, su santidad, su grandeza, su perfección. Y cuando nos comparamos con Él y con su palabra, vemos nuestras debilidades, entonces decimos, Señor, no puedo estar lejos de ti. Yo te necesito. Necesito caminar de tu mano porque la palabra dice que si vamos tomados de su mano, por torpe que seamos, no resbalaremos. Amén. Y entonces es que podremos ser hacedores de la palabra de Dios. No es meramente leer la palabra para yo obtener información, sino yo la necesito. Yo necesito ser confrontado día a día. No para, ay, voy a leer los salmos, que los salmos son tan bonitos, ¿cierto? Ay, el Señor dice que Él concederá las peticiones de mi corazón. El Señor dice que, ay, esa palabra tan linda, que Él estará conmigo donde quiera que vaya, ¿cierto? Pero yo por eso dice mi esposito, la Biblia hay que leerla como completa, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque de esa manera somos ¿qué? Confrontados. Nos dice ahí, miramos atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y mire que la palabra de Dios es perfecta y dice que es la de la libertad. Pero nosotros, o sea, aquí Santiago no la veía como algo restrictivo, gracias, esa es la palabra. Él no la veía como algo restrictivo o como dice Juan, como algo gravoso, sino que como la ley de la libertad. De la libertad, ¿por qué de la libertad? Mis hermanos, porque el pecado nos hace esclavos. Somos esclavos al pecado, esclavos a nuestras emociones, esclavos a nuestras decisiones, esclavos. Pero si andamos en la perfecta ley, somos libres. Libres y vamos a estar bien, ¿cierto? Este lugar que está aquí, por ejemplo, mire, cuando el salmista, se dice que el Salmo 119 lo escribió Esdras y él dice, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley.
En ella meditaré día y noche. Para él había deleite ¿en qué? En la palabra. Para muchos en las escrituras la palabra es libertad porque trae protección. ¿Sí? Hay unos límites enmarcados en la palabra, de cuenta como los límites de esta tarima, donde el Señor dice, tú te puedes mover con libertad en esa tarima y vas a estar bien. Pero si te vas de ahí, ya no es mi responsabilidad. No sé si el Señor lo dijera así, pero ya, sí, ya es su decisión, ¿cierto? Ya es su decisión y ahí estás en problemas. Por eso es que es tan importante, dice aquí, versículo 25, ¿cierto? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverar en la palabra. El que persevera en ella es aquel que no se deja enredar. Es aquel que no se deja distraer. Todos tenemos situaciones, sí, preocupaciones, cosas que hacer, cada vez es más. Pero perseveramos en la palabra, aun cuando hay cosas que yo no quisiera hacer. Pero tu palabra dice, Señor, que yo las debo hacer con amor y para tu gloria. Ahí yo estoy, ¿qué? Perseverando en la palabra de Dios. Siempre. Cuando yo voy a disciplinar a mis hijos, cuando yo voy a hablar con mi esposo, cuando yo, no sé, en lo que estemos, que Dios nos ayude a perseverar en la palabra de Dios. Si nosotros nos vemos, ¿cierto? Nosotros podemos vernos en el espejo, pero a veces nos vemos en el espejo que es la palabra y miramos el espejo, pero miramos con el reflejo al que está atrás, ¿cierto? Entonces escuchamos la palabra, eso es, por ejemplo, recibir la palabra sin ser manso o humilde, ¿cierto? Sino que yo escucho la palabra y estoy pensando en mi esposo. Ay, ojalá mi esposo entendiera esto, porque yo no he podido, ¿cierto? Miro el espejo y empiezo, ojalá la hermanita que ella viera, porque mírela cómo se viste. Y mire, aquí dice que tal cosa. Luego mire la palabra, ay no, mire, aquí dice que, ay no, y ves a esa hermana está en pecado. No. Y empieza a mirar el espejo y está mirando ese el reflejo de quiénes, de los demás, pero no su reflejo. Si nosotros somos oidores olvidadizos, mis hermanos, no vamos a poder negarnos a nosotros mismos nunca. La palabra de Dios en Marcos, no me acuerdo, dice, qué buen versículo, pero ya le digo lo que dice más o menos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Creo que está escrito así en Marcos, cada día, ¿y qué? Y sígame. Niéguese a sí mismo y sígueme. Nosotros no nos vamos a poder negar a nosotros mismos si somos oidores, ¿qué? Olvidadizos, porque simplemente me miré al espejo, si no miré al otro, me miré, pero yo ni me fijé que era lo que estaba mal en mí. Entonces, en el diario vivir, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? ¿Cómo voy a morir a mí mismo si no he visto errores en mí? Si veo y siento que estoy despelucada, estoy mal arreglada, tengo la ropa sin planchar, los zapatos sucios, pero la verdad a mí se me olvidó y sigo en mi día a día como si nada. Sigo con mis zapatos sucios, sigo con mi camisa arrugada, sigo despelucada y a mí se me olvidó y sigo. Pero si yo me miro y veo que las cosas están mal, pues ¿yo qué hago? Voy, plancho la camisa, me peino, me arreglo y cada día veo, ay, es que hoy el Señor me habló acerca de la ira. Y resulta que el Señor hoy me habló
Entonces entendí que esa palabra era ¿para quién? Para mí. Y que soy yo la que tiene que arreglar esa situación, no el hermano que está sentado a mi lado, yo. ¿Cierto? Yo tengo que arreglar esa situación, entonces voy y lo arreglo. Y digo, no, Señor, te necesito, mira mi corazón, hay rencor, hay enojo. Señor, ayúdame. Te entrego esto que hay en mi corazón. Eso es negarme ¿a qué? A mí mismo. Eso es tomar la cruz, mis hermanos, y seguirlo a Él cada día. Es esa negación a mi yo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a mis anhelos, a mis pasiones. Eso es. Amén. Amén. Y sigue diciendo, y ya con esto vamos terminando. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Este será qué? Bienaventurado. Ese que oye y que hace, ese es bendecido. No hay bendición en leer la Biblia solamente. No hay bendición. No hay bendición en el venir y escucharla. En eso no hay bendición. Dice bienaventurado el que oye y el que ¿qué? Y el que hace. Es que yo ya fui a la iglesia y ya cumplí. En eso no hay bendición, mis hermanos. Al contrario, hay responsabilidad, porque me hago responsable de haber escuchado un mensaje y llevarlo a cabo o no. Entonces, mire lo que dice Lucas 6, 46 al 50, no pierda Santiago. Lucas 6. ¿Saben? El primero que es confrontado aquí en este lugar, ¿quién es? Yo. Yo. ¿Por qué? Porque yo estoy enseñando la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque cuando uno tiene que estudiar la palabra para enseñarla, uno tiene que ser más confrontado aún. ¿Cierto? Los primeros confrontados aquí somos nosotros. Y no es que el Señor, miren mis hermanos, nosotros a veces decimos, ay, pero es que, pues yo obedezco, no completamente, pero obedezco. Pues eso y nada es lo mismo. Sí. O sea, obedecer completa, medio obedecer, eso es no obedecer. No es que nuestra obediencia sea perfecta, jamás lo seremos. Pero sí nos esforzamos y nos debemos esforzar cada día porque lo que hacemos sea lo que le agrada al Señor. Eso esté en tu corazón y esté en el nuestro. Amén. Amén. Que podamos decir esto que yo voy a hacer o que voy a dejar de hacer es para agradar al Señor. Es para agradarlo a Él. Ahora, espere que ya me encontré Lucas 6, 46, es un pasaje que conocemos mucho. Dice la palabra de Dios en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está el hacedor, el que no es hacedor, ¿cierto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Ese es un no hacedor. Todo aquel que viene a mí y oye, ahí está un ¿qué? Un oidor. Y oye mis palabras, pero también las hace. ¿Un qué? Un hacedor. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Estaba firme, anclado ahí en la palabra, anclado en Jesús, porque oyó e hizo, porque oyó e hizo, ¿cierto? Entonces la casa permaneció firme.
Hace 15 días estábamos estudiando la clase y nos acordábamos de ese versículo. Ay, por cierto, por ahí hay unas tareitas que tocaba traer. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes frente a las acechanzas del diablo. Y una de la parte de la armadura de Dios, ¿cuál es? La espada, que es la palabra de Dios. Ahora, versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, aquí está, un oidor, pero hacedor olvidadizo. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso dice Santiago que es bienaventurado aquel que oye y hace. El que solamente oye, como dijo Lucas, como dijo acá Lucas, el que solamente oye es como aquel que edifica su casa sobre la arena y viene el problema y hasta ahí fue, ¿cierto? Fue grande su ruina. Amén. Y mire, Mateo 7, 21 al 22. Mateo 7, 21 al 22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace, aquí está hablando otra vez del hacedor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿quién es el que entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vaya Santiago otra vez. Pero acuérdese de hacedores de maldad. Y volvamos a leer el versículo 21. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, esas personas que no están oyendo y haciendo, si están haciendo algo. Maldad. ¿Y qué es maldad? Ir en contra, hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, la obediencia trae bendición. Dios nos ayude, mis hermanos. Uno aquí no hablo de este tema como siendo la mujer más obediente de este mundo. Mi esposo lo sabe y mi hija también, que me conocen bien. Pero algo sí les puedo asegurar, y es que en mi corazón está el querer hacer la voluntad de Dios cada día. Por eso necesito orar cada día. Por eso necesito leer la palabra cada día. Y pueda que mi obediencia no sea perfecta, pero hay algo que mi esposito nos enseñó en casa, y es que nosotros debemos orar para todo. Yo le decía, pero ¿para todo? Sí, para todo. Que vamos a comprar unos zapatos, oremos que, Señor, vamos a ir, guíanos Dios los zapatos que vamos a comprar. ¿Qué vamos a hacer? Es que guíanos, Señor. Y a mí eso me parecía, pues, cansado, pero no. Porque yo necesito depender de Dios y en todo lo que hago, hacer su voluntad, mirar que le agrada a Él, mirar que le gusta a Él. Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Miren, ayer veíamos con los chicos un capítulo en el que vamos de la serie de Chosen y veíamos como unos fariseos, como Jesús reprochaba como los fariseos imponían cargas sobre el pueblo que ellos mismos no podían llevar, ¿cierto? Y ellos imponían esas cargas. ¿Qué significa? Señalaban
a las personas porque no estaban cumpliendo la ley de Dios cuando ellos mismos no la estaban cumpliendo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Pues exhortaba eso le enojaba. Y el Señor les dice a los discípulos y les dice a los sacerdotes, a los fariseos, les dice, porque es que el Padre quiere misericordia y no sacrificios. Misericordia y no sacrificios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué decía el Señor? No por cumplir una ley, yo paso por encima de los demás. Es lo que más o menos es lo que el Señor, ¿cierto? Él decía, pero no puede sanar el hombre de la mano seca en un sabbat, pero si él necesita, ¿cierto? Ser sano. Ahora, no es que aquí Santiago esté diciendo que nosotros nos comportemos como los hipócritas, que digamos, ay, es que yo soy perfecto, yo soy obediente, la mujer o el hombre más obediente y usted no, y andemos señalando a las personas. No es que nosotros aquí como pastores estemos aquí imponiendo cargas que nosotros mismos no podemos llevar, de ninguna manera. Nosotros hablamos la palabra de Dios que debe ser escuchada en estos tiempos, porque la iglesia está viviendo piensa que viven bajo la gracia para hacer lo que ellos quieran hacer, para vivir como ellos quieran vivir. Finalmente soy salvo, y no es así. Yo escuchaba el testimonio de una esposita que él consumía droga. Él conoce al Señor, deja la droga, pero él vuelve a recaer. Y la esposa es la primera que se da cuenta, ¿cierto? Y entonces la esposa le dice, mira, pero tú ¿en qué estás? Y él dice, pero igual el Señor ya me salvó. Ya no hay condenación en Cristo Jesús. No, está muy equivocado, mi hermano. Muy probablemente esa persona no ha nacido de nuevo, realmente no ha sido convertida. ¿Sí? Entonces tenemos que examinarnos. Aquí no es mi idea ni la de mi esposo examinarlos a ustedes o juzgarlos. La que lo hace es la palabra. Y al primero que juzga y examina es ¿a quién? A mí mismo. El reto y el desafío es ese, que usted mismo tome la palabra ¿para quién? Para usted mismo, como un espejo, y mire atentamente la perfecta ley, la palabra de verdad, la palabra que trae libertad. Y le aseguro, mis hermanos, que aquellas luchas que usted dice, es que yo lucho con esto, es que yo lucho, a veces usamos esa palabra, es que yo lucho con aquello, es que yo lucho con esto, le aseguro que si miramos atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, nuestras vidas serán transformadas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Debemos orar al Señor por misericordia. Que Dios tenga misericordia y que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestros corazones, pero que esa convicción nos mueva a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Pídale al Espíritu Santo en este momento y diga al Espíritu de Dios, muéstrame, ayúdame a ver la oscuridad que hay en mi corazón. Que podamos ser esa iglesia que limpia sus vestiduras para el Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, mis hermanos. Estamos en la recta final, diría yo. Y la iglesia debe vestirse con vestidos de lino fino, limpios y resplandecientes. Por eso he creído que esta palabra es importante para nuestras vidas. Hemos de ser hacedores de la palabra. Y cuando tú eres hacedor de la palabra, estás limpiando tus vestidos para presentarte delante del Señor.
no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente sea transformada para que nuestra vida sea transformada y tu mente será transformada por la palabra de verdad. Si hay algo en lo que tú tengas que pedirle perdón al Señor, hazlo en este momento. Y desechemos toda iniquidad en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Dejemos todo aquello. Acuérdate que no sabemos si mañana viviremos o moriremos. Este es el día que hizo el Señor para que tú te refugies en sus brazos. Tú no estarás solo. Él colocará las fuerzas que tú necesitas. Solo agárrate de tu mano todos los días. Si lees alguna palabra que confronta tu corazón, dile gracias, Señor, por hablarme y mostrarme lo que está mal en mí. Ahora necesito de tu ayuda para cambiar. Dile al Señor que te dé un corazón humilde para recibir la palabra, un corazón manso para recibirla. Un corazón que diga, Señor, cuánto te necesito, Señor, cuánto te necesito. Sé que jamás seré perfecto, sé que te fallaré todos los días, pero cada día quiero fallarte menos, Señor. Cada día quiero fallarte menos. Cada día quiero ser más como tú, Señor. Cada día quiero verme mejor cuando me vea al espejo, Señor. Cada día, no por mí, no para que otros me vean, sino para que tú me veas. Cada día quiero presentarme delante de ti como obrero aprobado, que usa bien esta palabra, la palabra de verdad. Abre mis oídos espirituales y mi entendimiento para oír esta verdad y dame la capacidad, la fuerza, la valentía de llevarla a cabo y aplicarla en mi vida. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, Señor, no queremos serlo. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestros corazones como solo tú puedes hacerlo, para que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, ya no más. Podamos rendir a ti el orgullo que a veces no nos deja atender, no nos deja cambiar, no nos deja mejorar. Porque a veces esperamos que otros cambien o que situaciones cambien para yo cambiar, y eso no va a suceder. Que yo pueda negarme a mí mismo, morir a mí mismo, no esperar que otros lo hagan por mí, sino yo morir a mí mismo, a mi yo, a mi ego, y tomar la cruz y seguirte a ti, porque en ti hay libertad, Señor. Porque tu palabra dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bienaventurados, bendecidos, felices son aquellos que oyen mi palabra y la obedecen. El Señor nada gana, el Señor lo tiene todo. Él quiere que tú seas bendecido, que seas una mujer bienaventurada, un joven bienaventurado, un hombre bienaventurado. Él ya lo tiene todo, eres tú, y Él anhela esa paz, esa plenitud que hay en estar en el centro de la voluntad de Dios. Señor, Señor, que podamos decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley, porque cada vez esa paz que me da tu palabra inunda mi corazón, limpia mi alma, me siento libre, Señor. Habla con Él en esta mañana, habla con Él. Él es el que hace el cambio en ti. Y si tú no has nacido de nuevo por el poder de la palabra, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Hoy entiendo que necesito de ti, de tu Espíritu Santo y de tu palabra para ser una nueva criatura, para ser hecho hijo de Dios, para ser hecha hija de Dios. Hoy te recibo en mi corazón, te entrego mi vida,
porque creo que lo que yo no puedo hacer por mí, tú lo harás por mí y en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí un hacedor de tu palabra, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu dulce espíritu que se mueve en nosotros, que sella los corazones con esta verdad, que transforma esa perfecta verdad que nos hace libres, esa perfecta verdad, porque no hay más verdades. No es tu verdad ni mi verdad, es la verdad de Dios, la única verdad, y es la que te hará libre. Y es la que te llevará a un nuevo nivel, como cuando cantábamos vamos de gloria en gloria. Es esa verdad que te llevará de gloria en gloria, que te llevará más alto. Es el Señor. Y Él está aquí, Él está aquí. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Dios, por levantarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos haces más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos la gloria al Señor.